Hola a todo el público de Consulta Podcast. Hoy nos encontramos en una nueva edición y hoy tenemos como invitado a Abraham Siles para traer un enfoque más constitucional a nuestro podcast, para entender un poco cómo las configuraciones constitucionales influyen en las decisiones de salud. Pero antes pasamos a nuestra editorial a cargo de Víctor Zamora. Bienvenidos a En Consulta, a la sección editorial. El día de hoy pondremos nuestros ojos en una cifra que nos preocupa y que da cuenta de que la salud se encuentra olvidada. La pregunta es: ¿por qué la salud no es una prioridad para la población peruana? ¿Por qué lo decimos? Hay una cifra, hay una medición que hace el Instituto Nacional de Estadística e Informática con cierta regularidad y le pregunta a la población peruana ¿cuáles son las prioridades o los problemas que ellos consideran prioritarios? Alarmante es encontrar que solamente 5.6% de los peruanos consideran a la salud como una prioridad. Se encuentra noveno dentro de las 10 mayores prioridades señaladas por la población, siendo las primeras dos fundamentalmente la crisis de inseguridad que vivimos y también el de la corrupción. Solamente estamos por encima de los problemas educativos. Pero uno diría que durante la pandemia la salud se volvió también, desplazó a los demás, al trabajo, a la falta de empleo, a la inseguridad. No. Durante la pandemia, solamente 18% de la población consideraba que la salud era una prioridad. ¿Esto debe preocuparnos? Por supuesto que sí. Nos preocupa porque si la salud no es considerada por la ciudadanía una prioridad, los políticos o los encargados de definir las prioridades políticas y por lo tanto de desarrollar las políticas públicas y asignar los presupuestos, tampoco lo van a considerar. Obviamente los políticos quieren tener un contacto directo, o al menos eso dice la teoría, un contacto directo con las necesidades de la gente. Y si la gente, 5 de cada 10, son los únicos que consideran que la salud es una prioridad, obviamente va a ser muy difícil que podamos levantar las banderas de las políticas públicas en salud y por tanto de incrementar el presupuesto. No podemos permitirnos que la salud solamente sea vista por los políticos como una respuesta ante las crisis o ante una emergencia. Un país que no prioriza la salud o no prioriza su bienestar físico y su bienestar mental está condenado a vivir de manera reaccionaria o reactiva ante las crisis frecuentes que vivimos. Es momento de que la salud pueda estar en el centro del debate. No porque estemos frente a una nueva pandemia, sino porque es un derecho que no puede esperar más. Gracias por acompañarme. Soy Víctor Zamora y esto fue En Consulta. Bien, muchas gracias Víctor. Continuamos con En Consulta Podcast. Ahora tenemos como invitado a Abraham Siles, quien es candidato por el partido Buen Gobierno al Senado con el número 7. Este partido es liderado por Jorge Nieto. Gracias Abraham por aceptar la invitación. Encantadísimo, en verdad un honor poder conversar contigo, Alejandra, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sé que es diferente porque usualmente invitamos a candidatos que se perfilan al tema de la salud. No obstante, también queremos ampliar nuestros enfoques a otro tipo de miradas, y en tu caso es una mirada desde el derecho constitucional. Y entiendo que tu especialidad son los derechos fundamentales. Sí. Entonces, Abraham, primero para empezar, cuéntanos un poco más sobre ti y para que nuestra audiencia te conozca y saber por qué estás postulando a la Cámara de Senadores. Bueno, sí, yo soy profesor universitario y efectivamente trabajo en el área del derecho constitucional, ¿no? Veo temas de derechos fundamentales, pero también de la parte orgánica de la Constitución, o sea, de la organización de los poderes, ¿no? Y yo me he animado a
postular ahora al Senado con el Partido del Buen Gobierno porque entendí que la situación a la que hemos llegado es extrema. Ya no se puede soportar la situación que vivimos, ¿no? El desgobierno, la corrupción, la toma de las instituciones por este pacto mafioso. Había que hacer algo más que simplemente quedarnos en el aula, en la biblioteca, que a mí me encantan, pero creo que tocaba ya comprometerse más, ¿no? ¿Qué país le dejamos nosotros los mayores a los jóvenes, ¿no? A los estudiantes, a los que veo yo de tan cerca, ¿no? Claro. Tenemos que actuar. Sí, Abraham, considerando que tu partido no se encuentra en las encuestas, si bien las encuestas son una fotografía del momento, pero te permiten ver una tendencia, ¿cuál es la estrategia que están haciendo para revertir esta situación? Bueno, lo primero que debo decir es que nosotros no hemos tenido pues una campaña, no tenemos una campaña millonaria con grandes recursos, sino más bien una campaña austera y por lo tanto hemos comenzado no hace un año como López Aliaga o Keiko Fujimori, ¿no? Sino el mes pasado, ¿no? Y entonces estamos avanzando poco a poco, ¿no? Sí creemos que hay una tendencia todavía incipiente a visibilizarnos más, a aparecer ante la ciudadanía. Y en particular estamos privilegiando el trabajo con las redes y bueno, nuestro candidato Jorge Nieto aparece ya cada vez más en los medios, en entrevistas, en algunas declaraciones que los medios publican, ¿no? ¿Estás diciendo que han empezado hace 2 meses, pero es un partido improvisado o No, por qué lo dices? No, digo que la campaña misma se ha lanzado recién en el mes de enero, ¿no? Okay. Pero el partido es un partido nuevo, pujante, lleno de energía y vitalidad, ¿no? Yo me he sumado a este esfuerzo el año pasado y veo cómo, digamos, gente honesta, capaz y con mucho brío se suma a un esfuerzo de renovación de la política, ¿no? Porque la ciudadanía está harta de lo que tenemos ahora, de esta corrupción, de este desgobierno, de esta captura institucional, de esta falta de oportunidades económicas, falta de oportunidades para los jóvenes, y busca alternativas distintas como nuestro partido, ¿no? Pero claro, somos un partido joven, claro, y nuestra campaña recién comienza, pero no hay que olvidar que normalmente se viene desde atrás y desde atrás aparecen los que quedan en los primeros puestos, ¿no? Muchas gracias. Justamente hablas mucho de esa desconfianza que ha crecido en la ciudadanía por la clase política que tenemos, ¿no? Que realmente uno se queda decepcionado. Y no solo la desconfianza no solo nace de los políticos, sino también de la ausencia del Estado. En ese sentido, ¿cuál es tu propuesta concreta para que el Estado esté realmente presente? Bueno, en el Partido del Buen Gobierno pensamos que efectivamente tiene que haber un Estado presente, porque hay que tener en cuenta que en otras tiendas políticas piensan que hay que desmontar el Estado, que hay que retraerlo, que hay que eliminar ministerios, ¿no? Sí. Nosotros pensamos que esto no debe ser así. No es que sobre Estado, falta Estado en el Perú. La gente requiere buenos servicios públicos, requiere atención a sus necesidades básicas, requiere que el Estado regule, controle, ordene, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave para esto? La clave para esto es tener un servicio público que se sostenga sobre la base del mérito, de las capacidades, y no de las prebendas, del compadrazgo, del convocar amigas para pasar la noche y después darles un puesto en el Estado, ¿no? Sí, entonces, es muy lamentable. eso, ¿no? Un Estado eficiente, capaz, que regule, controle, ordene, ¿no? Hemos visto que usted declinó el año pasado, si no me equivoco, o hace 2 años, a ocupar una vacante en la Junta Nacional de Justicia. Justamente lo vi muy mediático en ese entonces, argumentando que fue arbitrario e inconstitucional y por eso no aceptó. Sí. ¿Qué le motivó a tomar esa decisión? Bueno, Alejandra, ¿no? Dios sabe cuánto quería yo entrar al servicio público en la Junta Nacional de Justicia, porque es el órgano que asegura la independencia de los jueces y los nombra, jueces y fiscales, ¿no? Los nombra, hace control disciplinario, los ratifica o no. Pero claro, uno no puede admitir
cualquier forma de conseguir las cosas, ¿no? El fin no justifica los medios, nunca, ¿no? Y en ese caso lo que estaba ocurriendo es que el Parlamento, que es el mismo que padecemos hasta ahora, en verdad, ¿no? Lo que tenemos ahora se incubaba ya entonces, ¿no? Pero ese Parlamento arbitrario, controlado por este pacto mafioso, destituyó de manera arbitraria a 2 magistrados de la Junta, ¿no? Y entonces, claro, yo no podía admitir ingresar de esa manera si es que había en particular una decisión judicial que restablecía a los magistrados en sus puestos, ¿no? Claro. No podíamos hacerle el juego a estas instituciones controladas políticamente para favorecer al pacto gobernante, ¿no? Y lo cual deben ser autónomas, ¿no? Exactamente, están en el diseño institucional, son autónomas, ¿no? Pero esta es una declaración de derecho y en los hechos vemos que más bien parecen actuar con sujeción política al pacto mafioso, ¿no? Sí, hemos visto, de mi parte, como usted dice, la juventud ha visto inestabilidad. Entonces, ¿qué propuestas se está proponiendo en esa línea? También desde su enfoque de derecho constitucional. ¿Se refiere usted a la estabilidad política? Sí, ¿qué propuestas se está planteando? Correcto, ¿no? Sí, tenemos algunas propuestas porque, claro, se necesita restablecer el equilibrio entre los poderes, ¿no? Entonces, por ejemplo, creemos que introducir las elecciones congresales de medio término puede ayudar, ¿no? Porque ¿Puede explicar para Sí. que todo nuestro público entienda qué son las elecciones de medio término? Claro que sí. Esto es darle al pueblo la potestad de que a la mitad del mandato, o sea, a los 2 años y medio, renueva una parte del Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Y toda Entonces, la ciudadanía votaría. la ciudadanía vota a la mitad del mandato, no a los 5 años, ¿no? Y sale una parte de los congresistas de cada cámara y entonces el pueblo, ¿no? El soberano, el titular de la soberanía es el que define si deja de lado algunos congresistas y los reemplaza y si es que va a respaldar, digamos, al gobierno con una nueva mayoría o al contrario, si es un presidente abusivo, con una mayoría abusiva, lo sustituye, ¿no? Entonces, este es un mecanismo democrático que puede ayudar a que no tengamos gobierno dividido, sino más bien estabilidad, ¿no? ¿Y ve viable eso con los grupos parlamentarios que ingresen en el próximo Congreso? Bueno, primero nosotros tenemos la enorme ilusión, la confianza de que el pueblo va a saber reconocer en Jorge Nieto como presidente y en quienes lo acompañamos en las candidaturas al Congreso la opción adecuada para el país y queremos que nos respalden incluso con mayoría en el Parlamento, justamente para dar esta estabilidad, ¿no? Pero igual, claro, el Congreso es el espacio de la deliberación democrática y por lo tanto del pluralismo. Y puede ser que entren, como no, diversas bancadas. Entonces habrá que hacer un esfuerzo de confluencia con las bancadas democráticas. Esperamos pues que el pueblo, creo yo, tiene ya la madurez suficiente para elegir de manera adecuada, ¿no? ¿Y qué opinas sobre la bicameralidad, sobre esta nueva propuesta que estamos por ingresar? Sí, yo soy partidario de la bicameralidad. Pienso que efectivamente puede ayudar a mejorar primero la calidad de las leyes, porque el Senado va a ser la Cámara de Revisión, mientras que Diputados es la Cámara de la Iniciativa Legislativa, ¿no? Pero además supone controles intraórgano, ¿no? O sea, al interior del Congreso una cámara va a controlar a la otra, no va a haber un poder tan grande como el que tiene el Parlamento unicameral. Pero como está diseñado, el Senado tiene más poder, o sea, ¿qué opina al Cierto. respecto? Porque ellos Cierto. pueden modificar las normas que propongan los diputados. Sí, muy cierto, ¿no? Y justo iba a ir a eso, agradezco la pregunta, ¿no? Efectivamente, la Cámara de Senadores tiene última palabra en materia legislativa, tiene también la potestad de nombrar y remover a ciertos altos funcionarios del Estado, como los magistrados del TC o como los directores del BCR, el defensor del pueblo, ¿no? Y también tiene, esto no se comenta mucho, ¿no? Poderes de revisión de las facultades legislativas que ejerce el gobierno.
Si el gobierno emite decretos legislativos porque el Congreso le ha delegado esta potestad, o si emite decretos de urgencia o tratados ejecutivos o decretos, por ejemplo, de estado de excepción, ¿no? Todo esto el Senado va a poder revisar y efectivamente es un poder muy grande, ¿no? ¿Y está de acuerdo con ello? Bueno, yo creo que por eso es muy importante, se puede balancear también con regulaciones específicas, ¿no? Pero yo creo que por eso es muy importante que la ciudadanía elija bien, que revisen nuestras propuestas. El Partido del Buen Gobierno ofrece, ¿no?, gente que tiene trayectoria, competencia y es gente honesta, nueva. Nosotros no llevamos a ningún reeleccionista, ¿no? Y si se elige bien y tenemos una mayoría, se van a ejercer de manera adecuada las potestades que la Constitución prevé. Porque un problema muy grave es que casi con cualquier diseño institucional y con cualquier legislación, malas personas ejercen abusivamente o con incompetencia los poderes. En cambio, si se tiene diseños no del todo adecuados o que deben ser corregidos, pero y la legislación igual, pero las personas designadas son las adecuadas, eso funcionará. Sí, yo creo que uno de los grandes problemas de nuestro país es justamente la clase política, que ha venido decepcionando cada vez más a los jóvenes, que se está fugando talento y lamentablemente muy pocas personas se están tomando puestas, ¿no?, por la política. Sí. Y bueno, usted es uno de los pocos que... ¿Es su primera vez postulando o Sí. ya ha postulado antes? No. Recién se ha animado Sí. a postular a la política. Yo nunca he estado en política, soy una persona que viene de la academia. De la actividad académica, antes de el trabajo en las ONGs, en la sociedad civil, ¿no? Sino que yo me animo justo porque creo que hay que reemplazar a tanto sinvergüenza que está ahora encaramado en posiciones de poder y lo utilizan para agobiar al pueblo, para expoliarlo, ¿no?, para aprovecharse de ese puesto, ¿no? Nosotros entramos con la idea de servir al Estado como hacen tantos peruanos de bien, ¿no? O sea, con esfuerzo, con honestidad, ¿no? Nosotros vamos a representar a estas mayorías nacionales tantas veces excluidas, que no acceden a justicia, que son menospreciados, que no tienen oportunidades para el desarrollo. Tantos agentes económicos, grandes, medianos y pequeños, y en especial medianos y pequeños, que requieren condiciones para la prosperidad y para llevar al país a la prosperidad. Por todo esto, personas como yo hemos dicho: Partido del Buen Gobierno, el sol amarillito de Guamán Poma, Jorge Nieto, presidente. Y aquí estamos exponiendo nuestras ideas ante su público, ¿no? Muchas gracias, Abraham. No sé si quieras dar unas palabras finales, por qué las personas deberían confiar en ti y en la propuesta de Partido Buen Gobierno. Bueno, sí, gracias, ¿no? Por supuesto, yo quiero animar a todos los televidentes, a los que siguen este programa, ¿no?, y en general al pueblo peruano, a revisar bien nuestras propuestas, ¿no? Somos el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto es nuestro candidato a la presidencia. Deben marcar los 5 soles amarillitos de la esperanza de Guamán Poma, porque nosotros los representamos. Somos como ustedes y somos personas con competencia profesional, con trayectoria de honestidad, que nos comprometemos a servir a la nación en los puestos que ustedes nos puedan confiar. Muchas gracias, Abraham. Te deseo mucha suerte y bueno, continuamos con En Consulta Podcast. Muchas gracias a todos por llegar hasta acá. Agradecemos la editorial de Víctor Zamora, quien nos habla sobre la importancia de que los peruanos y peruanas prioricemos la salud como agenda, porque al final la salud nos afecta a todos y a todas. Y también tuvimos como invitado a Abraham Siles, que nos habló desde el enfoque constitucional la importancia de promover propuestas para lograr la estabilidad del país. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.